Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de CESENS, donde vamos a presentar un poco el último desarrollo en el que hemos estado trabajando, un nuevo módulo de mapas satelitales integrado dentro de la herramienta CESENS, pues para poder utilizar dentro del mismo ecosistema CESENS pues estos datos satelitales y poder cruzarlos con el resto de información que está dentro del sistema. Nada, hoy estamos el equipo agronómico al completo. Me acompaña mi compañero Nicolás Molina y yo mismo, que soy Samuel Martínez Espiga. Y a ver si quiere pasar la diapositiva. Y nada, hemos dividido la sesión en 4 partes, pues esperemos que dure la sesión en torno a que no se alargue más de una hora, 3 cuartos de hora sería lo ideal. Vamos a empezar, como viene siendo habitual, pues viendo brevemente unos fundamentos de los principios, digamos, de funcionamiento que hay detrás de la tecnología que estamos utilizando. Pues creemos que siempre es buena cosa entender un poco pues esos fundamentos de la tecnología con la que trabajamos. Después, pues os voy a tratar de explicar un poco en qué consiste esta nueva herramienta, este nuevo módulo, pues cómo se utiliza, para qué puede servir, etcétera, etcétera. Y después mi compañero Nicolás pues entrará a explicaros con un poco más de detalle lo que entendemos que es una de las partes más potentes de esta nueva herramienta, que es todo el tema de la zonificación, pensando en aplicarla en forma de dosificación variable, ¿no? Pues ya os contará él un poco cómo funciona y os explicará con un ejemplo, con un caso de uso. Y para terminar, pues hará un resumen un poco de los servicios que se ofrecen y cómo está tarifado, porque bueno, pues ya veréis que buena parte, digamos, que se incluye dentro de la funcionalidad del propio software de forma gratuita dentro de lo que ya tenéis, pero que hay un módulo adicional que se puede pagar para tener alguna funcionalidad extra. Y yo creo que nada más, nada, recordaros que mantengáis por favor los micrófonos apagados durante la explicación, porque bueno, pues somos muchos y no podemos estar interrumpiendo todo el rato. No os preocupéis que al final dejaremos el tiempo pertinente para todas las dudas y comentarios que queréis hacer. Y nada, recordad también que la sesión pues la estamos grabando, pues porque hay mucha gente que no la puede ver en directo y luego pues la subiremos al YouTube. ¿Vale? Así que nada, pues vamos a comenzar por el principio, como no puede ser de otra manera. Vamos a ver estos fundamentos que os decía que hay detrás de la tecnología satelital. Bueno, esta primera infografía quizás pues puede parecer obvia, pero bueno, yo creo que está bien recordar un poco pues que un satélite no deja de ser pues un sensor remoto. El sensor en cuestión pues es una especie de cámara, por decirlo de alguna manera, que recoge la radiación que reflejan los objetos que queremos medir. En este caso concreto, pues de la vegetación, ¿no? Sabéis que los sensores que los satélites, perdón, se utilizan para otras muchas funcionalidades. La mayoría de los sensores funcionan de acuerdo a este esquema que he puesto aquí en pantalla, en el que utilizan el sol como fuente de radiación, como fuente de energía, ¿vale? Es el sol el que emite radiación. Los objetos, la vegetación, digamos que la reciben y parte la absorben, parte la reflejan, y lo que mide este satélite es la radiación que sale reflejada de estos objetos. Esto se llama satélites pasivos. Hay otra línea de satélites, digamos que serían los activos, pero se utilizan menos en agricultura, que son satélites que ellos mismos emiten una radiación y evalúan pues, qué parte reciben de esa radiación que emiten. Pero en nuestro caso, trabajamos con la mayoría de los satélites, trabajamos con el Sol como fuente de radiación. Vale, cuando hablamos de radiación y de luz, hay veces que es un poco confuso porque pues en términos coloquiales se utiliza de forma un poco equivalente, pero yo creo que no está de más recordar o tratar de explicar que lo que conocemos como luz visible, estos colores que van entre el azul y el rojo, no es sino una parte del espectro electromagnético. ¿Vale? Esta radiación electromagnética se puede entender como una onda, esta onda que aparece aquí, y en función de las características de esta onda, pues esta radiación va a ser de una forma o de otra, ¿no? En concreto, si atendemos a la longitud de onda, que es la distancia que hay entre cada uno de estos ciclos, pues vemos que en zonas donde la longitud de onda es más corta, tenemos radiación de más energía, lo que se conoce como rayos gamma. A medida que va creciendo esa longitud de onda, llegamos a los rayos X, llegamos a la parte ultravioleta, y en la zona entre los 400 nanómetros y 700 nanómetros, más o menos,
del espectro electromagnético es donde se encuentra lo que conocemos como luz visible, la radiación que nuestro ojo es capaz de ver, que más o menos coincide con la radiación fotosintéticamente activa, lo que se suele llamar PAR. ¿Vale? A partir de ahí, a partir del rojo, entramos, pues conforme va aumentando todavía más esta longitud de onda, entraríamos en la parte infrarroja, en las microondas e incluso hasta las ondas de radio. Ya son ondas, pues digamos, con menos poder energético normalmente. Vale, entendido un poco así muy brevemente qué es la radiación, qué son ondas con más o menos energía y que se distinguen en función de su longitud, es una de las principales características. Hay que entender un poco también qué tipo de radiación es la que emite la fuente que estamos utilizando. Recordad que os he dicho que es el sol, es la radiación solar la que utilizamos como fuente para estos sensores que son los satélites, ¿no? Entonces, el Sol emite radiación electromagnética más o menos en este espectro, un espectro que empieza desde el ultravioleta y termina en el infrarrojo. Aquí en esta gráfica de aquí podéis ver más o menos cómo sería la emisión de un cuerpo negro perfecto, cómo es la emisión del Sol, pero la que a nosotros nos importa es la radiación solar que llega adentro de la Tierra. ¿Por qué? Porque la radiación solar debe de atravesar la atmósfera, esa atmósfera tiene una serie de gases que actúan como filtro y provocan que la radiación no sea exactamente la misma. Y hay que tener en cuenta a la hora de evaluar esa radiación que reflejan los cuerpos, qué es la radiación que les está llegando. Y sería pues esta zona de aquí negra, ¿no? Con estas típicas ventanas propias de la atmósfera que hace que entre poca radiación en determinadas zonas. Vale, visto un poco qué es la radiación y cómo es la radiación que emite nuestra fuente, que es el Sol, voy a intentar explicar también cómo interactúan los objetos que queremos medir, es decir, la vegetación con esa radiación incidente. Sabéis que la vegetación, que las plantas son seres autótrofos, es decir, que digamos que cogen o son capaces de producir, de almacenar energía a partir de la radiación solar que les llega, y esto lo hacen a través de lo que se conocen como pigmentos fotosintéticamente activos, ¿no? Hay distintos tipos de pigmentos, los más famosos serían las clorofilas y los carotenoides, y cada uno está especializado en absorber radiación de una determinada longitud de onda para transformarla y almacenarla como energía. En esta gráfica podéis ver superpuestos los distintos pigmentos que suelen estar, bueno, las plantas tienen un poquito más de unos o de otros, pero más o menos lo que quiero que os hagáis a la idea es que cuando superponemos todos estos pigmentos fotosintéticamente activos, podemos ver que las plantas fundamentalmente absorben la radiación en la zona del azul y absorben la radiación en la zona del rojo, mientras que en la zona del verde, entre los 500 y los 600 nanómetros, un poquito más, prácticamente no absorben radiación y toda la refleja. Es por esto que mayoritariamente la vegetación se ve de color verde, porque mientras que absorbe la radiación azul y roja, la radiación verde se suele reflejar, ¿vale? Y si entendemos cómo absorben, digamos, las plantas a través de estos pigmentos, se puede intuir que cada vegetación tiene lo que se conoce como firma espectral, es decir, qué longitud de onda estaría absorbiendo y qué estaría rebotando es una función dependiente del estado de esa vegetación. Cuando la vegetación está trabajando, digamos, en plenas facultades, cuando está fotosintetizando bastante, pues tendríamos este caso de aquí de la derecha en el que prácticamente no se refleja nada de azul y nada de rojo y se refleja mucho más proporcionalmente de verde y sobre todo de infrarrojo cercano. Conforme la vegetación se va estresando, conforme las plantas van cerrando estomas o van teniendo algún problema que digamos, disminuye su actividad fotosintética, esta relación se va viendo alterada. Ya las plantas empiezan a reflejar más rojo y azul porque no absorben tanto, se tiende a igualar con el verde y a reflejar menos radiación infrarroja de onda corta, hasta que pues, una vegetación totalmente muerta, como en el suelo, no habría actividad fotosintética y tenderían a igualarse muchísimo más, digamos, las distintas bandas de radiación que está reflejando. Este es el principio que nos permite, digamos, utilizar la radiación que captan los satélites como indicador del estado de mi cultivo. Porque, pues, atendiendo a estas particularidades de los pigmentos, puedo saber que en la zona del azul se tiene que absorber muchísimo, por tanto hay que reflejar, y del rojo hay que reflejar, tiene que estar poca radiación reflejada, mientras que en el verde es más alto e incluso en el infrarrojo. Por tanto, atendiendo digamos, evaluando las diferencias de proporción entre las distintas bandas, puedo tratar de inferir cómo está mi vegetación a nivel de actividad fotosintética, de vigor, etcétera, etcétera.
Vale, hasta aquí un poco los principios que os quería explicar de radiación a nivel de su interferencia con plantas. Y quiero ahora mismo repasar pues, brevemente un poco qué características tienen los satélites para que podáis entender cuando os hable posteriormente mi compañero pues, de este satélite versus el otro, qué características tiene, qué ventajas, qué desventajas, pues un poco qué hay detrás de esto, ¿no? Hay tres características importantes a nivel de resolución: la resolución espectral, temporal y espacial. Voy a empezar por la primera, la resolución espectral. Viene a ser, digamos, hemos visto que la longitud que la radiación es un espectro completo de distintas longitudes de onda que la cámara de mi satélite capta, pero capta esa radiación en lo que se conoce como bandas, en distintos paquetes, en distintos fragmentos. Por ejemplo, os he puesto aquí en pantalla el satélite Sentinel, que es, pues, diría el que más comúnmente se utiliza en agricultura, pues tiene estas bandas, ¿no? Él considera que el rojo, pues por ejemplo, está entre los 0,65 y los 0,68 micrómetros, y toda la radiación que llegue dentro de esa longitud de onda es lo que considera como rojo. Pues bien, la resolución espectral es diferente de cada satélite porque depende de la cámara con la que esté equipada y pues hace referencia al número de bandas, es decir, a la cantidad de fragmentos en los que divide esa radiación total que está cogiendo y la anchura, o sea, la característica de cada una de las bandas esas que está utilizando, ¿no? Segundo lugar, tendríamos la resolución temporal, que pues, bueno, viene a representar, digamos, la frecuencia con la que vamos a tener esas imágenes, esa información satelital. Está directamente relacionada con la órbita, digamos, con la distancia orbital en la que está cada uno de los satélites. Cuanto más lejos están, pues obviamente más tiempo tardan en dar una vuelta completa a la Tierra y, por tanto, pues menos frecuente tendríamos esas fotos, y a la inversa, ¿no? Cuanto más cercana sea la órbita, pues más frecuencia vamos a tener de datos, más cantidad de imágenes por semana, por mes o como lo queramos llamar. Hay que tener, o conviene tener presente, que la resolución temporal que nos da como característico cada satélite siempre es el máximo que potencialmente podríamos tener. Me explico. Si da la casualidad de que cuando el satélite pasa justo por encima de mi parcela y saca una foto, hay una nube debajo, pues ese día la foto los datos no van a ser representativos y no van a valer. Tenemos una serie de filtros que tratan de detectar cuando hay una nube para eliminar esa imagen del conjunto de las imágenes y tratar de evitar pues, los ruidos que tendríamos si no, pero obviamente pues, a lo largo del año va a haber unas cuantas, va a haber seguro, depende de años, pero va a haber unos cuantos días en los que vamos a tener la mala suerte de pillar una nube. Por tanto, la frecuencia real a nivel temporal que vamos a tener del servicio satelital siempre va a ser más baja o como mucho igual que la resolución que me indican a nivel de características. ¿Vale? Y por último, tendríamos la resolución espacial, es decir, el satélite, digamos, que hace una foto y agrupa el espacio en lo que se llama como píxeles, ¿no? Cada píxel es un dato. Nos provee un único dato. Entonces, dependiendo del tamaño de ese píxel, pues vamos a tener mucha más granulometría en las imágenes, vamos a tener mucha más cantidad de datos por unidad de superficie o menos. Pues aquí los dos satélites que vamos a presentar hoy, pues mientras que el Sentinel trabaja con un píxel de 10 por 10 metros, estaríamos hablando de unos 100 datos por hectárea, pues cuando nos vamos a imágenes del Planet, que cada píxel son 3 por 3 metros, pues estaríamos en más de 1000 datos por hectárea, ¿no? Al final parece que no, pero pequeñas diferencias en el tamaño del píxel terminan redundando en una cantidad de datos pues muy diferente a nivel de superficie. Vale, y hasta aquí un poco esta primera parte. Espero no haberos aburrido mucho con los principios y los fundamentos que hay detrás de todo esto. Y pues os voy a intentar explicar ahora un poquito este módulo que hemos incorporado dentro de CESES, ¿no? Bueno, en primer lugar, para poder utilizar todo este servicio de imágenes satelitales, lo primero que tengo que hacer es cargar mis parcelas dentro del sistema. Para eso, dentro del apartado de fincas, pincho en el resumen y aquí tengo un símbolo más en azul, que es el que tendría que clicar para crear una finca. Hay distintas opciones a la hora de generar estas fincas en el sistema. Una primera opción, si más o menos sé dónde la tengo en un mapa, pues puedo hacer zoom y pedirle que me cargue al programa los recintos del catastro y simplemente pues, seleccionando a mano los recintos que componen mi parcela, pues los guardaría y la tendría definida. Una segunda opción sería pues, a través del polígono y la parcela, se puede incluir también dentro del programa y él solo, digamos, que identificaría la parcela. Bueno, hay una tercera opción que es dibujando a mano, pero la verdad que es menos común que se utilice.
¿Vale? Una vez que tengo marcada o sea, que tengo seleccionado mi recinto, el sistema me pide que cargue una serie de información dentro de la finca, pues el cultivo, la fecha de siembra, la variedad, etcétera, etcétera. Y una vez que tengo ya mi parcela creada, tendría que ir a un apartado nuevo, que es este de mapas, para poder ver todas estas funcionalidades que os voy a explicar a continuación, ¿no? Empezamos por la parte del comparador. Selecciono la parcela que sea y automáticamente en pantalla me va a salir la última imagen que el satélite ha captado de mi parcela, ¿vale? Aquí a la derecha aparece de cuándo es esta imagen, en este caso del 26 de julio, y la fuente, es decir, de dónde proviene. Ya os explicará mi compañero Nicolás posteriormente que trabajamos con datos del Sentinel-2, que sería, digamos, el módulo gratuito, el que está incluido por defecto, pero existe la opción de cambiar, digamos, esta fuente por imágenes del Planet con pues, mayor resolución a nivel temporal y espacial. Vale, bueno, como digo, aquí vería la última imagen que ha tomado el satélite de mi finca y puedo seleccionar 6 índices que el sistema calcula de forma automática a partir de estos datos satelitales, ¿no? Clicando sobre este botón podría elegir, que ahora los vamos a ir viendo a continuación, qué son y para qué sirve cada uno, qué índice es el que quiero trabajar y luego el resto de funcionalidades, digamos que se utilizarían igual, solo que trabajando sobre un índice o sobre otro. Vale, he puesto alguna parcela de ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del NDVI. Yo creo que este índice es el más común, es el que conoceréis todos. Se basa, digamos, en comparar la cantidad de infrarrojo con la cantidad de rojo, pues con este principio que pongo abajo, ¿no? Entendiendo que una planta sana reflejaría mucho infrarrojo, pero poco rojo, y que conforme va aumentando el rojo que se refleja y disminuyendo el infrarrojo, pues quiere decir que la vegetación está menos activa, que hay menos vegetación, por tanto el valor de NDVI que nos arroja sería más bajo. Y bueno, pues simplemente aquí seleccionando este índice, me calcularía este índice para la parcela en cuestión, y aquí tenéis un poco pues, la escala de colores que utilizamos para representar gráficamente cada uno de los valores de este índice, ¿no? Ya digo, si clico el botón y cambio de índice, puedo pasar al siguiente. En este caso tenemos aquí el NDRE. Es un índice que, a diferencia es un índice normalizado también entre 0 y 1, igual que el NDVI, pero a diferencia del anterior, este utiliza la parte del rojo borde, lo que aparece aquí en inglés como Red Edge. Es, digamos, la zona de transición entre el rojo y el infrarrojo, y es una banda espectral que es, digamos, más sensible a cambios en la vegetación al corto plazo. Nos permite identificar rápidamente o tiende a marcar más rápido, a detectar más rápido algún problema de estrés hídrico, algún problema de enfermedades. Es, digamos, más sensible que el rojo a la hora de detectarlo. Y sobre todo se utiliza en casos en los que el NDVI tiende a saturarse. Cuando tenemos mucha vegetación o cuando estamos en zonas o sea, en periodos del cultivo cuando está pues, muy, muy vigoroso, y el NDVI lo veríamos todo verde oscuro porque habría llegado a saturación, pues este índice me permite, digamos, hacer un zoom en esa zona alta del NDVI para que no llegue a saturarse y seguir viendo diferencias dentro de las zonas de mi parcela que con un NDVI normal pues me aparecerían todas verde oscuras y no sería capaz de distinguirlo. A continuación tenemos otros 2 índices, el MSABI y el otro se me ha olvidado ponerlo, perdón. Bueno, el MSABI y el OSABI, que serían índices lo contrario, podríamos decir, que el NDRE. Son índices pensados para momentos o cultivos en los que la vegetación, digamos, que tiene poco vigor, que hay muchas zonas de suelo desnudo, y por tanto, pues el NDVI me daría valores muy bajos, y esto pues trata de compensar con un factor fijo o proporcional, que es en lo que se diferencia el MSABI del OSABI al final, el efecto del suelo, ¿no? Para pues hacer un zoom en las zonas más bajas de ese NDVI y tratar, ya digo, de compensar ese ruido que nos podría meter el suelo desnudo.
Por otro lado, tenemos el GCI, que es un índice, este no está normalizado, como podéis ver en la escala, pues en vez de llegar hasta 1, llega hasta el 10, podría llegar. Es un índice que utiliza o sea, compara el infrarrojo cercano con el verde, está más relacionado con el contenido en clorofila, con la actividad fotosintética. Al final tiende a dar una información similar a la del NDVI en términos de vigor, pero bueno, hay ocasiones en las que puede ser interesante consultarlo. Y por último, pues mencionar el NDWI, que es un índice, digamos, con una mayor correlación con la cantidad de agua. Se utiliza ampliamente para identificar masas de agua respecto a otras zonas de suelo, de vegetación, pero bueno, parece ser que tiene una cierta correlación también con el contenido de agua que tienen los cultivos. Para eso utiliza la relación entre el verde y el infrarrojo cercano. Y bueno, pues es otra opción más que tenemos para consultar con su escala correspondiente, ¿no? Vale, aquí bueno, he puesto una última infografía con una recomendación de cómo o cuándo aplicar estos índices, que ya digo, al final veréis que todos se parecen bastante, o sea, todos tienden a representar un poco el vigor que tengo en el cultivo, pero bueno, hay zonas o periodos, mejor dicho, donde puede ser más adecuado utilizar uno que otro, ¿no? Pues en este esquema, por ejemplo, podríamos como a principio de campaña, podríamos utilizar un SABI o un OSABI, entendiendo que hay más suelo desnudo y menos vegetación. En la zona intermedia de la campaña nos iríamos a un NDVI normal. Si llega a saturarse, podríamos utilizar en los periodos de mayor vegetación el NDR y al final pues volver a uno de estos índices que tratan de compensarnos un poco esa mayor exposición a suelo desnudo. Al final, pues bueno, esto obviamente no solo depende del periodo de la campaña, sino también pues, del tipo de cultivo, ¿no? Va a haber cultivos de secano, con baja densidad de vegetación o con marcos de plantación muy amplios, donde, pues bueno, ya digo que va a ser difícil poder utilizar estas imágenes porque al final pues hay mucho suelo, pero me sería más recomendable utilizar pues este tipo de índices tipo el SABI o el OSABI, mientras que cultivos pues muy frondosos, no sé, como pueda ser pues los aguacates o este tipo de cultivos o el kiwi, por ejemplo, me viene a la cabeza, pues quizás podría ser más recomendable utilizar índices como el NDR, ¿vale? Nada, visto un poco los tipos de índices que podemos utilizar dentro de la plataforma, pues bueno, paso a contaros un poco el resto de funcionalidades que hay dentro de este apartado del comparador. En este botón de porcentajes, el sistema me daría un histograma, que al final, pues bueno, tanto en porcentaje como en hectáreas me dice qué porcentaje de mi parcela la tengo con cada una de las categorías de color que me estaría dando el índice. Y a la derecha, no sé si os habéis fijado en este botón que aparece aquí con el más, puedo utilizar las funcionalidades propias del comparador, ¿no? Que es el nombre que tiene este apartado, pues tiene sentido que me permita comparar distintas imágenes. Cuando le doy al más, aparece un cuadro de diálogo donde pues, puedo seleccionar imágenes en otras fechas que poder comparar. Pues en el primer caso, digamos, el más simple, el que está preparado automáticamente, si clico en el botón que tengo arriba, directamente el sistema me compararía la imagen con la del año anterior, con la más cercana de la campaña anterior, pues en este caso del 28 de junio, y podría pues rápidamente evaluar pues cómo está mi cultivo en comparación con cómo estaba mi cultivo en la campaña anterior, ¿no? Pues en este caso se ve como aparentemente hay más vigor que el año pasado. Además, pues podría ir a buscar, digamos, fechas puntuales que me interese ver en pantalla. Pues en vez de decirle compara con el año anterior, pues dentro del listado de fechas, pues puedo seleccionar la fecha en la que quiero ver, pues para cualquier evento especial que haya podido pasar y que quiera evaluar lo que ha pasado, pues no sé, una helada, a ver si se ve algún tipo de daño, una granizada, una intervención de poda que hice tal día que me acuerdo, o bueno, fechas, cosas concretas que quiero evaluar y de las que conozco el momento, pues puedo ir aquí en pantalla y sacar directamente varias imágenes de distintas fechas para comparar. Cuando quiero, digamos, no quiero ir a ver una fecha puntual, una cosa general, sino lo que quiero es ver un poco cómo ha evolucionado mi cultivo a lo largo de una campaña, hemos puesto un apartado fuera de este comparador que llamamos evolución, que entendemos que es más cómodo, pues porque cuando pones muchas imágenes en pantalla una tras de otra termina por no verse nada. Y bueno, pues esto digamos que a modo de vídeo, de secuencia, me permite ver una campaña entera. A ver si se ve, lo he sacado en formato de vídeo.
Sí, o sea, yo aquí le daría el play y pues directamente me va sacando las distintas fotos que ha hecho a lo largo de la campaña en orden cronológico, 26 de febrero, 29, asociadas además a la integral a otra serie de parámetros climáticos, con la integral térmica que había en ese momento, precipitaciones acumuladas, agua útil que tengo en el suelo y me dice incluso el valor medio de NDVI, ¿no? Si yo voy con el cursor, pues puedo ir para adelante, para atrás y bueno, es una forma, digamos, bastante más cómoda de ver una evolución temporal larga cuando no es una cosa concreta de ir a ver un problema puntual que conozco como ha sido. Esto, bueno, no se ve en el vídeo, pero en este botón donde aparece en este caso que se ha hecho la campaña 2024, podría seleccionar pues la 2023, 2022, 2021. Están cargados historiales dentro de CESES de todas las parcelas desde 2021 con el Sentinel, ¿vale? Entonces tenéis toda esta información disponible. A ver, que ahora no sé salir del vídeo. ¿Cómo salgo de aquí? Vale, y por último, quería enseñaros otra funcionalidad que hemos desarrollado dentro de este comparador, que es la posibilidad de comparar entre distintas zonas de una misma parcela, ¿vale? Esto lo haríamos en vez de con el más, este que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, lo haría con este lapicerito, clico y puedo dibujar la zona concreta que yo quiera evaluar de mi parcela. Pues en este caso nos hemos ido a esta mancha más roja, no sé si os habéis fijado en el vídeo anterior, que esto es una parcela de viña, una mancha más roja que se veía de forma permanente, y, bueno, o más o menos permanente, y quiero pues, poder evaluar qué pasa con esta zona, ¿no? Tratando un poco de discriminar pues, si es un problema puntual, de que ahí pueda tener una enfermedad concreta que me ha afectado a la vegetación, si es un problema más persistente, pues no sé, una zona con más salinidad, un nivel freático distinto en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo dibujo la zona en el mapa, directamente el programa lo que me ofrece es una comparación entre el valor del índice que esté trabajando. Estamos trabajando con el DVI, pero si seleccionase otro sería otro, ¿no? El valor medio de la zona que he dibujado versus el valor medio de la parcela, ¿no? Pues en este caso veo que en esta foto es un 23% por debajo. Además, el programa me dice, oye, hace 10 días el valor seguía siendo en tu zona respecto a la media de la parcela un 20% más bajo. Y en esta misma fecha o la más parecida de la campaña anterior también era inferior. No tan inferior, un 8%, pero también era inferior. Estos son, digamos, una tabla resumen de datos que me ofrece el sistema. Pero puedo pedirle, si selecciono el otro icono, el del gráfico, que me grafique estos valores medios cronológicamente, ¿no? Y me compare, pues aquí tendríamos en rojo el valor medio de la zona concreta versus el valor medio de toda la parcela. Y aquí puedo ver, pues bueno, las últimas dos campañas, como pues esta zona, la campaña anterior, también era permanente, también tenía un vigor permanentemente inferior que el resto de la parcela, ¿no? Si bien es cierto que durante el invierno, pues parece ser bueno, en este caso no hay cultivo, no es un cultivo caduco, pero quizás pues las cubiertas estaban más frondosas ahí, pero en cuanto arranca el cultivo en abril otra vez, pues otra vez tenemos la misma situación que el año pasado de esta zona más baja, ¿no? Bueno, esto mismo pues lo puedo hacer a nivel de sectores de riego completos, pues para analizar diferencias en la misma parcela entre los sectores, pero esto es una finca de melocotón, un sector de riego que también se parece que está más verde, que está más vigoroso, pues bueno, se rodea el sector, se compara con el resto de la parcela y se ve claramente pues cómo durante las últimas 4 hasta 5 campañas, pues desde donde tenemos datos, pues los valores de NDVI durante los meses de actividad vegetativa han sido sistemáticamente más altos, ¿no? Casi 0,1, 0,2 de NDVI más alto. Vale, ¿qué más cosas puedo hacer con estas imágenes satelitales dentro de la aplicación de CESES? Pues esto hasta ahora hemos visto todo el tema de las imágenes, pero esto podría verlo como si fuera una métrica más dentro de consultas avanzadas. Tengo que ir al apartado de consultas avanzadas Pro, ¿vale? Seleccionaría la parcela que quiero mirar y aparece en un grupo de métricas que están agrupadas dentro del epígrafe teledetección todos los índices estos que os he contado anteriormente. Entonces yo selecciono el que quiero ver y directamente pues lo puedo ver como una métrica más, como si fuera la temperatura o cualquier otra, los valores medios de la parcela dentro de estas gráficas. Esto, pues en este caso creo que era una parcela de kiwi y estaba comparando pues el valor de NDVI en rojo con el valor
valor de NDRE en azul, ¿no? Pues ya veis que son bastante paralelos, quizás pues tiene un poquito más de variación cuando en la zona que llega a saturarse ahí en el medio de la campaña en NDRE, pero bueno, son más o menos parecidos. Esto, pues bueno, lo puedo cruzar. Obvio, esto me puede servir para comparar entre distintas campañas, pues si tiene una campaña más o menos vigorosa, comparar distintas parcelas, si son equivalentes, pues el valor de NDVI que tienen, cruzarlo con otras métricas, como puede ser temperatura. En este caso, pues os saco en pantalla el agua útil del suelo para ver si hay un efecto entre esos riegos y la variación del NDVI en la parcela de secano, cómo esas lluvias pueden afectar a ese valor medio de NDVI. Y para terminar, pues bueno, quería poneros un caso concreto de aplicación de estos valores en términos gráficos, que es tratar de sacar coeficientes de cultivo para riego mediante este tipo de satélites, ¿no? Este es el caso de una viña, de una viña sin cubiertas, pues es importante. En el caso de las cubiertas, pues todo se complica bastante más porque pues hay un ruido de fondo que complica la interpretación de los datos. Si sé en qué momento se han hecho las siegas o cómo ha evolucionado la cubierta, pues puedo tratar de compensarlo, pero si no, pues lo cierto es que hay bastante ruido, sobre todo en cultivos frutales, pero bueno, este es el caso de un viñedo sin apenas cubiertas vegetales, donde pues hemos hecho el ejemplo de cómo se calcularían estos coeficientes de cultivo a partir de información satelital, ¿no? Lo primero que gráfico en pantalla este NDVI de las últimas cuatro campañas, pues aquí veis cómo sube en el momento en el que brota la vegetación, porque, ya digo, se mantiene más o menos el suelo desnudo. Y bueno, como comparándolo con la ETO, pues parece que hay una correlación bastante alta y que se puede utilizar, ya digo, y así lo dice la bibliografía, el NDVI como indicador del vigor del cultivo y por tanto del coeficiente de cultivo que tengo que utilizar en cada caso para obtener una evapotranspiración de cultivo, ¿no? Esa dosis de referencia de riego. Y nada, pues simplemente os pongo en pantalla la diferencia entre utilizar un coeficiente de cultivo tabulado, que lo tenemos, bueno, lo tenemos para algunos cultivos dentro de Cessens. Sería esta línea azul, pues con unos escalones año a año, cómo se va utilizando ese coeficiente del cultivo, versus utilizar esta información de satélite, ¿no? Pues he puesto 4 métodos distintos de calcular este coeficiente de cultivo. Se pueden utilizar desde ecuaciones que hay disponibles en bibliografía por cultivos, hay bastante información al respecto. Se pueden utilizar máximos y mínimos de NDVI a lo largo de una campaña para ajustar proporcionalmente un coeficiente de cultivo. Hay distintas metodologías, pero al final lo que quería que vierais es pues eso, el nivel de precisión, de granulometría que tiene utilizar este tipo de información satelital para sacar índices de riego, y la diferencia con obtener, pues con utilizar pues eso, valores fijos que siempre pues van a ser mucho más rígidos y no son capaces de captar pues estas pequeñas diferencias que tengo a lo largo de la campaña, bueno, pues la situación real de mi cultivo, ¿no? Y nada, hasta aquí era mi parte, lo que os quería explicar, pues un poco un resumen de este nuevo módulo que hemos incorporado dentro de Cessens, y le doy paso a mi compañero Nicolás para que os explique pues, este apartado concreto de la zonificación. No sé, Nicolás, si puedes compartir pantalla. A ver, creo que ya he podido compartir. Decirme si se ha podido compartir. Creo que no. ¿Se está viendo tu Slack, Samuel? No, se ve la tuya, se ve la tuya. Sí, ya se ve. Eh, Vale, vale, Tienes que perfecto. darle a compartir presentación en grande, que se ve sin ampliar. Supongo que ya estás viendo, ¿verdad? Sí, Vale, bien. Bueno, primero comentar unas cositas con relación a lo que decía recién Samuel. Bueno, primero lo primero que quisiera comentar es que bueno, la parte está de zonificación, este nuevo desarrollo también que hemos desarrollado dentro de lo que es el apartado de imágenes satelitales, está en su fase beta, en la parte de prueba, por ende quizás haya algunos detalles que todavía se deban pulir, pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien lo que sería la funcionalidad. Pasaré a hacer una pequeña explicación del concepto en sí, de lo que sería la zonificación, de lo que sería la dosificación variable.
Ya luego pasaremos a hacer un pequeño caso práctico en vivo con la plataforma, con CESES. Posteriormente haremos una comparación económica entre dos escenarios, un escenario en donde se hace una dosificación uniforme versus un escenario en donde hacemos una dosificación variable utilizando la herramienta esta de dosificación. Para el último, ya dejar la parte esta de servicios y de tarifas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría comentar también es que la mayor utilidad de esta herramienta la vamos a obtener en cultivos que sean extensivos, ¿no? Principalmente en lo que serían cereales, tanto de invierno como estivales. Y quizás es un poquito más difícil encontrar esta misma utilidad en cultivos como pueden ser viñedo, como pueden ser otro tipo de frutales. Más que nada en donde estamos hablando de marco de plantaciones tradicionales, pero sí es un poco más fácil hacerlo ya con un marco de plantación en superintensivo, ¿vale? ¿De qué se trata? Bueno, estamos hablando de una herramienta que hemos desarrollado dentro de la aplicación CESES que nos permite hacer una zonificación automática de las parcelas usando distintos tipos de índice de vigor, ¿vale? La fuente que utiliza estos índices son las que obtenemos a partir de los dos satélites, satélite Sentinel, el cual tiene una resolución de 10 metros por 10 metros y una frecuencia máxima, como explicaba bien Samuel, máxima de 5 días, porque seguramente vamos a tener periodos de tiempo en el que no tengamos foto disponible por el tema de las nubes, principalmente en lo que sería otoño e invierno, donde tenemos mayor cantidad de días nublados, por lo tanto esas imágenes no se pueden utilizar. Ese satélite nos brinda la foto de manera gratuita, nosotros las tenemos disponibles de manera gratuita. Y luego tenemos el satélite PlanetScope, el cual tiene unas imágenes de alta resolución, de una resolución de 3 metros, y tiene una frecuencia diaria, ¿no? Pasa todos los días el satélite, ¿vale? Esto ya lo tenemos sí dentro de una parte de un módulo de pago, ¿vale? Aquí tenemos la posibilidad de seleccionar un periodo de tiempo, como comentaba Samuel, tenemos un histórico de hasta 5 años, o sea, desde el 2021 que tenemos este histórico de imagen. Mientras mayor sea el volumen de imagen, mayor va a ser la representatividad de esa parcela en términos de potencial productivo, porque si al final estamos utilizando dos o tres imágenes, puede que esas imágenes representen un problema puntual, ¿no? Que puede ser un problema de plagas, un problema de enfermedades, de algunas hierbas, un estrés hídrico, por ejemplo. En cambio, si utilizamos un volumen de, por ejemplo, dos, tres, cuatro campañas y vemos que siempre se mantienen esa misma correlación, ¿no? Donde tenemos una zona con mayor productividad o mayor índice de vigor, por ejemplo, que otra, ya estamos hablando de la potencialidad que tiene esa parcela, ¿vale? Eh, Además también de esto, de poder utilizar un periodo de tiempo bastante largo, también hay algunos casos en los que simplemente nos sirve la última foto o las últimas dos fotos. ¿Por qué? Porque para hacer el caso de las dosificaciones variables en fitosanitarios, lo que nos interesa a nosotros es saber cómo está el estado vegetativo de este cultivo ahora o lo más próximo posible. Es por eso que es muy importante lo de la resolución temporal que comentaba Samuel, ya que estamos hablando de ciclos que son demasiado rápidos, donde hay muchos cambios de una semana para otra, por lo tanto es muy importante tener una alta frecuencia de estas imágenes y por eso en algunos casos pues vale la pena la contratación de las imágenes provenientes del PlanetScope, porque ya nos hemos dicho que nos dan una imagen de manera diaria. En cambio, las del satélite Sentinel tenemos una imagen pues cada 5 días como máximo, ¿no? También lo que podemos hacer es hacer la acumulación de imágenes de un solo cultivo
como por ejemplo si yo voy a hacer una dosificación variable para un cereal de invierno, pues utilizo las imágenes satelitales provenientes únicamente de aquellas campañas en las que se sembraron un cultivo de invierno, ¿no? O sea, tenemos ambas posibilidades de hacerla con un solo cultivo o hacerla de varios cultivos porque se entiende que el potencial productivo de una parcela atraviesa a varios cultivos de la misma manera, ¿no? Luego, esta herramienta nos hace una zonificación automática en función del índice que hemos seleccionado y en función de la cantidad de zonas que nosotros queremos diferenciar. ¿Vale? Esto de en cuántas zonas voy a diferenciar, pues va a depender un poco de la heterogeneidad que tenga esa parcela y del tamaño que tenga esa parcela. Si es una parcela demasiado pequeña, pues quizás no es viable dividir en tres zonas, porque a la hora de hacer una dosificación variable, la verdad que no sería práctico, ¿no? Pero si estamos hablando de una parcela muy grande, pues sí tenemos la posibilidad de dividirla en tres o cuatro zonas, dependiendo de la heterogeneidad del mismo, ¿no? Y luego tenemos la posibilidad de modificar manualmente los límites, ¿no? Ya lo vamos a ver dentro de la parte del caso práctico. Vamos a ver cómo se hace esto, ¿vale? Pasamos de imagen. Una vez que tengamos hecha la zonificación, lo que tenemos la posibilidad ahora es de hacer recomendaciones de dosificación variable, ¿no? Esto se utiliza para tener distintos tipos de estrategia en función del insumo que vayamos a aplicar. Principalmente los dos insumos que más son susceptibles de utilizar con la dosificación variable son las semillas y los fertilizantes, ¿no? Los abonos. Pero también se pueden hacer, como hemos dicho recién, con fitosanitarios y también se podría hacer con la parte de riego, ¿no? Según el tipo de sistema que nosotros tengamos, vamos a tener un tipo de estrategia u otro tipo de estrategia. Las principales dos escenarios que podemos encontrar es que nos tratemos de un cultivo bajo secano o un cultivo en riego, ¿no? En cultivo bajo secano lo que se intenta es adaptar la inversión en insumos a la capacidad productiva natural del suelo. ¿Qué quiere decir? De ahorrar lo que podamos en cuanto a insumos ya que la capacidad productiva está topada, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos ahí no es maximizar la producción, sino lo que buscamos es disminuir los costos y aumentar el margen de ganancia que vayamos a tener, ¿no? Acá lo que se busca es que en menores, en zonas de la parcela en donde tengamos una menor capacidad de retención, en donde tengamos un suelo más desfavorable, utilizar menos dosis de semillas y de fertilizantes, ¿no? En cambio, en un cultivo en donde estemos bajo riego, lo que se intenta es igualar un poco la homogeneidad productiva de esa parcela. ¿Por qué? Porque el factor limitante del agua, ¿no? De la disponibilidad de agua, en teoría estaría prácticamente resuelto. Entonces, lo que intentamos es, ahora sí, es aumentar esa productividad, ¿no? Ya utilizamos unas dosis de fertilizantes un poco más agresivas que con respecto al caso anterior y una dosis de semillas también, ¿vale? Luego que hayamos hecho esta dosificación variable y hemos identificado y estamos de acuerdo con lo que nos está devolviendo la herramienta, lo que vamos a hacer es exportar ese archivo, ¿no? Que tenemos en distintos tipos de formato, como shapefile, JSON, o, pero bueno, o incluso hacer algún formato a demanda, ¿no? Que se pueda desarrollar a demanda. Pero lo que es importante es garantizar que estos tipos de formatos son compatibles con la mayoría de las marcas, tanto de tractores como de sistemas de dosificación que hay en el mercado, ¿vale? Voy a pasar a hacer el caso práctico en vivo con la plataforma. Voy a dejar de compartir el PowerPoint y pasar a compartir a ver si tengo la posibilidad de compartir aquí. Vale. Pantalla 2. Vale, ¿se está compartiendo? Samuel, ¿me confirma que se está compartiendo? Vale, perfecto. Sí, Entonces sí, vamos a la sí. parte de zonificación. Y aquí, bueno, aclarar que nosotros tenemos parcelas que van a tener alguna estación propia o si no, tenemos
fincas que no tienen ningún tipo de estación. Actualmente, ¿cómo está esto? Pues vosotros podéis crear hasta 3 parcelas por cada estación física que se disponga, ¿vale? Ya vamos a ver que aparte de esta limitación en la cantidad de parcelas que se pueden crear dentro de la plataforma, se puede adquirir un paquete, de acuerdo a las hectáreas que tenga su explotación, para crear varias hectáreas de parcelas dependiendo si queremos utilizar el Sentinel o si queremos utilizar el PlanetScope. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una parcela, como tenemos acá, y como comentó Samuel anteriormente, cada vez que se quiera crear algo nuevo dentro de Sessions, dentro de cualquier apartado que estemos, se hace siempre a través del símbolo más, donde vamos a ver aquí la parcela que tenemos. En este caso es un cultivo de secano en la zona de Valladolid, es un tierra arable, o sea, por lo tanto se hace el cultivo de cereales. Nosotros aquí le vamos a poner un nombre. Vamos a hacer rápidamente los 3 ejemplos para una semilla y para un abono, por ejemplo, ¿no? En este caso vamos a ponerle semilla de trigo para la campaña 2025, por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros vamos a seleccionar el índice con el que queremos hacer esta zonificación, en este caso el NDVI, y luego el número de zonas en lo que lo vamos a querer separar. Vamos a separarlo, en este caso vamos a hacer 2. Y aquí es donde vamos a seleccionar las fechas. Como comentaba Samuel, tenemos un histórico disponible desde el 2021. En este caso lo que voy a hacer es, por ejemplo, seleccionar las últimas 2 campañas, ¿no? Desde que se sembró esto en fines del 23, vamos a poner desde el principio del 23 hasta, vamos a colocar hasta ahora, hasta la actualidad, y ya luego vamos a hacer ok, que tengamos esto, ¿vale? Aquí tenemos el histograma de lo que sería la evolución de este NDVI en este periodo de tiempo, de estos 2 años, y vemos que hay algunas imágenes en las cuales tenemos un índice demasiado bajo, luego ya entramos en plena campaña, luego vemos que cae abruptamente, producto a que se ha producido la cosecha seguramente, y ya luego entramos en lo que es la fase de verano, en donde no hay cultivo, por lo tanto el índice es muy bajo, y ya luego volvemos a tener otra campaña más. Aquí se nos despliegan todas las imágenes que hemos obtenido en esas 2 campañas, y nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar manualmente las que nos interesan y vamos a quitar aquellas que no nos interesan, ¿no? Por ejemplo, estas que están aquí al principio, pues yo diría que no nos interesan porque seguramente estamos hablando, bueno, esta ya sí porque estamos hablando de 22 de diciembre, ya sé. Esta no porque al principio quizá lo que estamos viendo es malezas y no estamos viendo el cultivo en sí, sino que al final, al principio podemos ya estar viendo un poquito esto, por eso las quitamos, ¿vale? Ya luego sí vemos que nos centramos plenamente en lo que sería el cultivo, 20 de abril, y ya luego nos pasamos al 24 de junio, en donde seguramente esto se ha cosechado, por lo tanto, o el cultivo se ha entregado completamente, por lo tanto ya no tenemos una actividad fotosintética y vamos a quitar todas esas imágenes. Aquí tenemos 22 de octubre, también la vamos a quitar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta imagen del 1 de noviembre, donde vemos algunas zonas que están en verde, ¿vale? Estas imágenes, esto lo que vemos aquí, claramente corresponde a lo que serían malas hierbas o hierbas adventicias. ¿Por qué? Porque posteriormente ya no tenemos esas zonas verdes, ¿no? O sea, seguramente se haya hecho algún tratamiento fitosanitario o alguna especie de laboreo, donde se han quitado estas malezas, ¿vale? Y ya luego ya comienza de a poquito el cultivo a mostrar, ¿vale? O sea, aquí ya tenemos un poco más cómo va evolucionando el cultivo, ¿vale? Entonces, ya una vez que selecciono todas esas imágenes con las que sí quiero trabajar, vamos a ponerle a guardar. Y lo que va a hacer el programa es me va a generar una única imagen, ¿vale? Esta imagen que tenemos aquí, en donde sí estaría eh, separada en dos zonas, ¿no? Una zona en la que tenemos un mayor índice y en una zona en la que tenemos menor índice. Pues, ¿se acuerda que os comentaba que está en fase de desarrollo y que hay algunas cositas por seguir mejorando? Pues, bueno, por ejemplo, aquí la parte del color, pues
se ha quedado la parte roja, aquella que corresponde a un mayor índice de vigor, y la parte verde a la de menor índice de vigor, cuando intuitivamente nosotros trabajamos al revés, ¿no? Siempre le otorgamos el color verde a aquellas zonas en donde tenemos un mayor índice de vigor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo, para mi ejemplo, quiero dividir esta zona, por ejemplo, en una zona en donde tenga el 70% trabajarla de una manera y el 30% restante trabajarla de otra manera, aquí abajo me aparecen cuánto corresponde esta zona dentro de mi parcela. Un 47% ha quedado con esta y un 53% ha quedado por esta, ¿no? Con esta zona de aquí. Entonces yo lo que puedo hacer es modificar esto y agrandar la zona de mayor índice, obteniendo, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito menos. Por ejemplo, aquí un 66% me queda en la zona roja, que sería la más productiva, y un 34% me queda en la zona verde, que sería la menos productiva. Puedo incluso invertir un poquito más esto y hacer un 75-25, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que pasaría a hacer es a identificar una dosis base. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la semilla de trigo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar una dosis de 220 kilogramos de semilla de trigo, ¿no? Y le vamos a asignar a la zona de mayor productividad el 100%. O sea que yo ahí voy a sembrar 220 kilogramos. Pero en la zona de menos productividad, en vez de 220, pues quiero sembrar unos 180 kilos aproximadamente, y vamos a poner, por ejemplo, el 82%, ¿vale? Donde me traduce que ahí voy a sembrar 180 kilogramos, ¿vale? Entonces, pues aquí me estaría diciendo que con zonificación utilizaría 34.960 kilogramos, mientras que sin zonificar en la misma parcela utilizaría 36.610 kilogramos. Por lo tanto, haciendo la zonificación me estaría ahorrando 1.647 kilogramos de semilla, ¿vale? Yo aquí le pongo guardar y ya tendría disponible para luego poner exportar este archivo, y esto se exporta y se pasa a la maquinaria en cuestión, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a hacer otra zonificación más, pero con la parte de abonado, ¿no? Vamos a ir de nuevo a zonificación, vamos a seleccionar de nuevo la misma finca, vamos a ir al símbolo más, ¿vale? Vamos a verificar esta parte. Aquí nombre, que le vamos a poner un abonado de fondo, por ejemplo, para el trigo 2025. De nuevo lo vamos a dejar en dos zonas, vamos a seguir utilizando el mismo índice de vigor y vamos a volver a seleccionar las mismas dos campañas. Desde el 1 de diciembre, que veíamos recién, ¿vale? Ahora, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo de eliminar algunas de las imágenes que no me interesa, principalmente las de el periodo estival, en donde no hay cultivo porque ya se cosechó el de la campaña anterior y todavía no se ha sembrado el de la nueva campaña, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos todas estas, ponemos guardar. Volvemos a hacer lo mismo. Me quiero quedar con que mi parcela de mayor productividad sea un 70, un 75%. Por lo tanto, movemos esto de aquí, si me vamos a 66, y si vamos aquí, pues mira, si me vamos a 75-25, volvemos a hacer el mismo ejemplo de recién. Vamos a ingresar la dosis base, en este caso, por ejemplo, un 824-8, y vamos a colocar 300 kilogramos, ¿vale? Y aquí de nuevo, en la zona donde yo tengo mayor potencial productivo, vamos a dejar ese 100%, ¿no? Utilizar esa dosis de 300 kilogramos. Y luego en la zona en donde yo tengo menor potencial productivo, vamos a utilizar, por ejemplo, un 83%, ¿no? Correspondiente a 250 kilogramos. O sea, en una estaría utilizando 300 kilogramos y en la otra parte de la finca estaría utilizando 250 kilogramos. Dos valores totalmente razonables, ¿no? Ponemos guardar y ya tenemos de nuevo esta otra recomendación para hacer una dosificación variable, ¿vale?
Voy a volver a la parte del PowerPoint porque me gustaría mostrarles una pequeña comparación económica entre estos dos escenarios que hemos planteado. Vale, vamos a dejar de compartir aquí y pasamos nuevamente a compartir. Vale, vemos que ya se ve, por lo tanto pasamos, creo que ahora sí. Vale, ahora hacemos el análisis comparativo, ¿no? Vamos a partir de unos supuestos comunes en donde decimos que el precio de la semilla de trigo es de 40 céntimos el kilogramo, el precio del abono que estamos hablando recién para hacer un abonado de fondo pre-siembra es de 8,24,8, es de 60 céntimos el kilogramo. El precio del nitrato amónico cálcico al 27% es de 0,45 para hacer luego un abonado de cobertera cuando está en el periodo comenzando el encañado, por ejemplo. Y luego el precio de venta de trigo es de 0,23 céntimos el kilogramo, ¿no? Entonces tenemos un primer escenario en donde hacemos una dosificación uniforme, donde para toda la finca ponemos la misma dosis tanto de semilla, 220 kilogramos. Uy, perdón. Vamos a volver. El del abonado de fondo, que estábamos hablando recién, los 300 kilogramos. El nitrato amónico cálcico, 200 kilogramos, ¿no? Y sumando todo esto, nos da un total de 358 euros en estos insumos, ¿vale? Si lo que hacemos es buscar un rendimiento, hemos hecho esta utilización de insumos buscando un rendimiento de unos 3.000 kilogramos, algo totalmente realista, y lo multiplicamos por el precio de venta, tendríamos unos 690 euros, le descontamos estos insumos y nos daría un margen de 332 euros por hectárea. ¿Vale? Aquí tengamos en cuenta que estamos hablando solamente de estos tres tipos de insumos y estamos despreciando lo que sería la mano de obra, lo que serían los fitosanitarios, lo que serían amortizaciones, arrendamiento, ¿vale? Que al final los otros gastos son iguales para ambos escenarios, ¿vale? En este es aquí en donde sí habría una diferencia en la utilización de unos y otros, ¿vale? Y simplemente queremos saber si existe o no una diferencia. En el segundo escenario, el que hemos hecho recién, hemos intentado dividir nuestra parcela en dos zonas, una zona A, que correspondería al 70%, la cual tiene el mayor potencial productivo, ¿vale? Que simplemente es igualarse al primer escenario. Y luego la zona B, que sería en aquella zona de menor potencial productivo, porque hay menos retención de agua, porque es una zona más pedregosa, más compactada, está en una loma, lo que sea. Y en esa zona lo que queremos hacer es ahorrar en insumos, ¿no? Entonces, para la zona A, lo que vamos a hacer es utilizar la misma dosis que recién, 220 kilogramos de semilla, 300 kilogramos para este abonado de fondo, 200 kilogramos para el abonado de cobertera, volvemos a tener 358 kilogramos, pero al no estar tratando de el promedio de toda la zona, sino que acá estamos hablando solamente de la parte más productiva, es lógico pensar que vamos a tener un mayor rendimiento, porque estamos aplicando esto en la zona más productiva, ¿no? Estamos hablando de un rendimiento de 3.500 kilogramos por hectárea. Por lo tanto, esto multiplicado por el precio de venta y dividido la parte de insumos, tenemos un margen de 447, solo para este 70%. Vemos que lo que pasa con el resto de la parcela. Aquí lo que hacemos es utilizar menos semillas, en vez de 220 utilizamos 180, menos abonado de fondo, en vez de 300 kilogramos utilizamos 250 y menos abonado de cobertera. En vez de 200 utilizamos el 75%, utilizamos 150 kilogramos. Por lo tanto, ya pasaríamos a utilizar 289 kilogramos. Pero ¿qué pasa? Obviamente aquí vamos a tener un menor rendimiento. En vez de tener los 3.000 que teníamos de promedio en el primer caso o los 3.500 que vamos a tener en este caso, pues aquí tenemos una producción promedio de unos 2.500 kilogramos, ¿no?
Por lo tanto, aquí nos daría un margen de 285 euros, perdón. ¿Qué pasa? Hacemos la ponderación de esto y me da que el total ponderado es de 398 euros por hectárea. Por lo tanto, si en el primer escenario nosotros tenemos un margen de 332 y en el segundo escenario, en el que hemos planteado recién hacer esta dosificación variable, tenemos un escenario de 398, obtenemos una diferencia entre uno y otro de unos 66 euros. 66 euros en una hectárea pues, no representa mucho, pero si estamos hablando de, por ejemplo, esta hectárea, esta parcela que estábamos haciendo el ejercicio recién, una parcela grande de 166 hectáreas, estaríamos hablando de un margen de diferencia entre un caso y otro de 11.000, más de 11.000 euros, ¿no? Repito, aquí hay que todavía restar la parte de mano de obra, de fitosanitario, de amortizaciones, de arrendamiento y demás, ¿no? Por lo tanto, como conclusión que podemos sacar acá un poco, es que gracias al ahorro de estos insumos en las zonas menos productivas y mayor rendimiento se obtienen estos 66 euros por hectárea y que esta diferencia se justifica el uso de este tipo de herramienta, especialmente cuando el coste es tan bajo o cuando esto ya está incorporado de manera gratuita en la plataforma para alguna de las parcelas que componen las explotaciones de los usuarios, ¿no? Vamos a pasar un poco a ya la última parte, en donde entramos un poco en los servicios que se ofrecen, repasando un poquito, entramos en las tarifas y por último hablaríamos de futuros desarrollos que estamos intentando integrar dentro de Sesens próximamente. ¿No? Entonces, vamos a repasar un poco aquellas funcionalidades que ha explicado Samuel y luego que he explicado yo. Primero tenemos la parte esta de comparador, en donde se permite visualizar dos o más imágenes satelitales de manera simultánea o incluso comparar diferencias dentro de una misma parcela. Y como has mostrado también, se pueden visualizar numéricamente o a través de distintos tipos de gráfico, ¿no? Esto es ideal para comparar campañas, efectos de prácticas agrícolas que estemos desarrollando, el producto de estrés hídrico. Nos sirve para orientar visitas de campo, ¿no? Identificar aquellas zonas donde tenemos problemas potenciales y también para la detección precoz de, por ejemplo, fallo de riego, carencias nutricionales, focos de enfermedades, rodales de mala hierba, etcétera. Luego teníamos la parte esta de evolución en la que, bueno, ya es un poco una manera, otra manera de poder observar los datos en las que se nos hace un poco más fácil, ¿no? Hacer un seguimiento temporal de los índices y hacer una identificación de los momentos claves, ¿no? Como por ejemplo la siembra, alguno de los estados fenológicos, momento en el que tenemos algún pico de estrés, un momento en el que se produce ya la maduración del cultivo, caída de hojas y demás, ¿no? Y luego la última partecita, que es lo que he mostrado yo, que es la parte de zonificación, en donde nos permite generar zonas en base a múltiples imágenes o a una sola imagen. Permite gestionar mapas para hacer dosificación variable, ¿no? Y obviamente todas estas zonificaciones y que hemos desarrollado, estas dos que he desarrollado y las que podéis desarrollar ustedes, van a quedarse guardadas, ¿no? Entonces simplemente se va a acceder al histórico de todas las zonificaciones que hayas hecho para una parcela, ya sea si lo hayas hecho pensando en semilla, en fertilizante o en fitosanitarios. La parte de tarifas y servicios. Como comentaba recién, eh, como está planteado actualmente, cada usuario se puede crear hasta 3 fincas por cada una de las estaciones físicas que adquiera, ¿verdad? Eh, pero quizás sus explotaciones pues tienen muchas más parcelas en las cuales quisiera beneficiarse de estos servicios que estábamos hablando recién, el de comparador, el de evolución o el de la zonificación, y que les gustaría incluir también dentro de la plataforma CESES. Acá tenemos dos posibilidades en función de qué tipo de satélite vamos a utilizar. Puede ser el plan básico, en el cual se utiliza el satélite Sentinel, que tiene una resolución de 10 metros,
hay imagen cada 5 días máximo, vuelvo a repetir, y tienen disponibilidad de imagen desde el año 2021, ¿no? Esto va a ir en función de la cantidad de hectáreas que tenga su explotación. Hasta 100 hectáreas sería 100 euros, a razón de 1 euro por hectárea. 250 hectáreas, 150 euros. 500 hectáreas, 200 euros. Y 1000 hectáreas a 300 euros, ¿no? O sea, estamos hablando de 30 céntimos por hectárea. Y en el caso de que queramos mayor resolución, podemos pasarnos al plan Premium, en donde ya obtenemos imágenes a través del satélite PlanetScope, en el cual tiene una resolución de 3 metros, tiene una imagen diaria como máximo y tiene también disponibilidad desde el 2021. Aquí los precios son distintos. 100 hectáreas tiene un costo de 1000 euros, 250 de 1500, 500 hectáreas 2000 euros y por último 1000 hectáreas a 3000 euros, ¿no? Aquí ya nos quedaría un coste de 1 hectárea de 3 euros, ¿vale? Esto para que lo podáis valorar. Cualquier duda que tengáis, además, en cuanto a lo que sería temas comerciales, nos podéis mandar un correo. Al último, en la última diapositiva van a estar nuestros correos. Em, o a través del correo de atención al cliente @sesens.com. Y ya por último, y con esto estamos terminando, a comentar un poco de los futuros desarrollos que vamos a tener en Sesens. Por un lado, la posibilidad de integrar archivos externos a la hora de hacer la zonificación. Uno de estos archivos puede ser los famosos mapas de rendimiento, ¿no? Digamos que se desarrollan cuando se hace una cosecha, donde el equipamiento tiene la posibilidad de ir generando esos mapas a medida que vas cosechando. Esto tiene un sensor en el cual va detectando la cantidad del volumen que va entrando de lo que sea, en este caso cereales, por ejemplo, y me va identificando, me va geoposicionando la máquina. Por lo tanto, luego se genera un mapa en donde sabemos en qué zonas se han producido más y en qué zonas se han producido menos. Entonces, se tendría la posibilidad de este archivo incluirlo y también la herramienta te lo utilizaría para poder hacer esta zonificación. Lo mismo pasa con los mapas de conductividad eléctrica, ¿no? O sea, lo mismo que se pueden hacer distintas muestras de suelo en una parcela, también se pueden hacer estos famosos mapas de conductividad eléctrica, que también se obtiene un archivo de la misma manera, que se puede incorporar dentro de la herramienta y que se utilice para hacer esta zonificación, ¿vale? Y un poco ya fuera de lo que sería la parte de imágenes satelitales, pero que también tiene un poco que ver, porque ya estábamos viendo que esto, la principal utilidad es en la utilización de insumos. Pues la otra herramienta sería las recomendaciones de dosis de fertilización, lo cual es una herramienta desarrollada a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, del ITASIL, el cual la pone a disponibilidad y sería para hacer realización de balances nutricionales, teniendo en cuenta rotación de cultivo, la reducción de la contaminación por nitratos, la mineralización de los residuos de cultivos precedentes que hemos utilizado antes, el objetivo de la producción y las características físicas y químicas del suelo. ¿Vale? Así que hasta aquí esta parte. No sé si tenéis algún tipo de duda. Acá dejamos ya nuestros correos para que, bueno, si tenéis más dudas y quisieras preguntarlo a través de un correo o tener dudas en cuanto a lo que es la contratación del servicio, dejamos allí.